Venga, egunon, bagoaz gaizkaritanoren prentzaurrekoagaz. Gaizkaritano, nire fragoan egunean. Gaizka egunon, Janei Frago, Euskal Telebistatik. Egunon, bai. Beti zen eta Getaferen aurkako emaitza honen ostean, zen olako eragina izan du taldean aldagelan azken partiduko emaitza, eta zelan aurre egiten diozue Valentziaren aurkako neurketa horri? Bueno, eragina danak bezala, ez? Azkenan ez dozu inoiz bez gure galtzea eta beti nahi dozu irabaztea, ez? Baina, bueno, azkenin galduin gendun, eta oin saiatu inbergara partidun bat egiten, pasadan urtean egin genuen bezala, saiatu irabazten eta taldea gogotsu dago, dana oso berdindua dago, ez, taulan, eta talde gehienak dauzkate arazoak edo dauzkagu gehienak, ez, partidua jarraian irabazteko, eta oin aukera polit bat daukagu, ez, Valentziaren kontra, partidu zail bat izango da, baina, bueno, beti guaz esperantzarekin irabazteko eta partidun bat egiteko, ez. Valentzia zalantza gabe goiko multzo hortan egoteko taldea da, txapeldunen liga izaten du normalean helburu, baina izarrasko galdu zituen denboraldi hasieran eta oin zailtasunak erakusten ari da emaitza onak lortzeko, uste dut azken 8 partidoetatik bakarra irabazi duela. Zenolako taldea ikusten duzu aurtengo Valentzia? Bueno, talde ona, ez? Oso jokalari ona, baina gaztea, ez? Lehenengo mailako gazteena momentu honetan, ez? Eta, bueno, izarrak baditu onak, baita ere, eta, bueno, danak bezala, ez? Berdinduta dago, oso berdinduta dago dana, puntu gutxiren tartean gaude danak, eta, bueno, beti bezala Valentziaren kontra, partidu zaila izango da, ez? Espero dugu partidu on bat egitea, pasadan urtean lortu genuen irabaztia, eta ia errepikatzen duguna, ez? Eta hildo hortatik zenolako partidua espero duzu? Ez dakit partidu irekia, itxiago edo ikusten duzun Mestaian? Bueno, da talde bat kontraerasoan jokatzen duena, ez? Edo behintzat orain arte jokatu du nahiko itxita atzean, eta kontraerasoa jende azkarra dauka goian, eta, bueno, saiatzen dira oso batuta egoten, eta kontraerasoan ateratzen, ez? Behintzat hori da orain arte nola jokatu duten, baina, bueno, azkenean goi kaldean, jokalari onak dituzte eta edozein momentutan gola egiteko kapazak dianak, ez? Abiadura handiko jendea, batez ere galetan, eta, bueno, Valentziak pixkat eukitzen duen jokatzeko era azkenengo urteetan, ez? Pixkat kontraerasoan, eta horrekin kontu handi eduki beharko dugu, ez? Egunon, Gaizka, Asier Txakartegi Bizkaia irratitik. Bai, egunon. Valentzia zelako taldea dan esan dozu, hori kontuan hartuta, zelan jokatu nahi deutzazue bihar partidua irabazteko? Bueno, beti bezala, ez, estutzen goian, ez, gure joko estilo argi dago, ez, alik eta defentsa aurreratuena eukitzen eta saiatzen defentsiboki oso fuerte egoten, eta gero aprobetxatu goian ditugun aukerak, ez? Azkenean erantzukizuna ematen badigute hartzeko prest gaude beti, eta kontua auki beharko dugu kontraerasoekin bai, ez? Eta gero saiatu azkenean etxetik kanpo saiatu aukera garbiagoak egiten, ez? Azkenean golera iristeko aukera garbi gehiago behar ditugu, eta horretan saiatu beharko gara, ez? Amaikakoa badakit, normalean aurreratzen ez dozuna, baina, bueno, azken partiduetan Benzedorrek eta Bezgak jokatu dabe hor Euskarri tokietan, Bilalibrek aurrean, bide beretik joteko asmoa daukazu, aldaketak ikusi gainkez bihar, partiduari begira? Bai, zuk esan duzun bezala, ez bihar ikusiko dugu, ez. Bueno, eta galdera orokorrago bat orduan, azken urteotan atletiken inguruan Europara zailkatzea bete behar moduan hartu da, baina, bueno, jokalari barriei bidea emon beharra badago, aurten urtean kopako finala hortxe dago, helburu guzti horrek uztartzea batzuetan ez da izaten erreza, momentu honetan eta denporaldia zelandoan ikusita lehentasuna zein da, esan nahi dut, biharko partidua irabaztetik urrunago. Bueno, egunetik egunera, ez, joan behar gara hobetzen, eta zezuk esan duzun bezala, jende gazte barri asko daukagu aurten, eta sailkapena oso estututa dago, ez, beti gertu gaude eta goitik ere bai, oso puntu gutxitan, Bartzelonak gu baino puntu bat gehiago dauka,
Sevilla gu baino 3 puntu gehiago, 6. tokitik 3 puntura gaude, oso tarte motzean agabiltz, inor ez gara kapaz, kenduta goiko 3 edo goiko 2, beste 17 taldeak ez gara kapaz jarraian irabazteko, ez 2-3 partidu jarraian, beste 17 taldeak momentuz ez dugu erakutzi almen hori, eta bueno, horretan saiatu behar gara, ez? Ia partidu hona egiten dugu, nik uste talde ondo dagoela, eta kapaz dela irabazteko partidu hon bat egiten, claro, Valentziak ere, jokalari honak dituelako, eta talde oso hona daukalako, ez? Eskerrik asko. Bai, zauri. Kaixo gaizka, Jane Fragoa Euskal Telebistakoa berriz ere. Eta saldu duzun eszenari hortan, hain besteko zailtasunekin, bai goiko taldek, bai beko taldek daukatena, normal ikusten duzu zure postua une oro hain zalantzan egotea? Eskerrik asko. Bueno, azkenean entrenatzaile baten lana da, ez danok gaude berdin, lehenengo mailan, eta, bueno, azkenean saiatu behar gara partiduak irabazten, ez? Ez daukagu zer esanik horri buruz, ez? Bueno, Gaizka, Paco Ruiz. Poco después del partido ante el Celta hubo una reunión extraordinaria de la Junta donde se debatió sobre tu continuidad, que la avaló el presidente. ¿Asumes que la presión sobre tu persona sube un poco más y que una nueva derrota mañana te podría costar el puesto? Es que recasco. Bueno, me preguntáis eso prácticamente todas las semanas, ¿no? Y lo que tenemos en mente es el partido de mañana y es prácticamente responder a todas las semanas a lo mismo. Mañana pensar, trabajar, hemos trabajado el partido durante la semana. Como te digo, está todo muy igualado, está la clasificación en Primera División todo en muy poquitos puntos y trataremos de ganar en Valencia como lo hicimos el año pasado para acercarnos a esos puestos para que mejoremos en la clasificación, ¿no? Creo que en eso estamos y nuestra energía solo está en eso, ¿no? Gaizka, ¿qué tal? Iván Martín de Radio Bilbao. Al hilo de esto, ha sido una semana de capitanes. El lunes dijo de Marcos que él cree que la situación no es para tanto. El miércoles Muniain en sala de prensa también dijo que parecía que estamos hablando de una crisis que parecía el fin del mundo. No sé, tú, ¿cómo estás? Si crees que es la mejor manera de poder trabajar y de poder preparar, por ejemplo, un partido como el de mañana. Yo estoy bien, muy optimista, muy trabajador, muy intentando animar a los jugadores y sabiendo que es un comienzo de temporada en que la clasificación está todo muy igualado, en las que, te digo, estamos a 1 punto del Barcelona, a 3 puntos del Sevilla, estamos todos cerquita y pocos equipos estamos teniendo, es verdad, la posibilidad o el potencial para poder ganar 2-3 partidos seguidos, ¿no? 17 equipos de Primera División no estamos pudiendo, ¿no? Ganar de seguido es muy difícil, nadie lo hace o solo lo hacen 2 o 3 equipos y en eso estamos buscando, ¿no? Pero el equipo es competitivo, el equipo viene también de hacer buen partido en Getafe, habíamos ganado 4-0 al Betis, bueno, el otro día encontramos un buen Celta y ahora vamos a intentar ir a Valencia y con todo el optimismo del mundo, somos el Atleti y creo que en ese aspecto estamos fuertes, estamos enérgicos, tenemos ahora varios partidos seguidos y tratamos de dar nuestro mejor rendimiento y mejorar las cosas que tengamos que mejorar y estamos bien. Gaizka, Ander Cotorro del diario Marca. Acabas de decir que a todos los equipos les está costando ganar de seguido. En el caso concreto del Athletic, ¿crees tú que le falta al equipo para poder ganar de seguido? Gracias. Bueno, la competitividad que hay en Primera División, ¿no? Que ahora todos los equipos son difíciles, los de abajo, ya lo hemos comentado más de una vez, y tienes al Cádiz, tienes ahí al Granada, equipos que han crecido mucho, que se supone que son equipos ahí que iban a estar abajo, que pueden estar abajo, pero tienen potencial grande y a todo el mundo le cuesta. Es que el Barcelona tampoco gana de seguido, ni el Sevilla, ni, no sé, quitando los 2 o 3 equipos, ninguno estamos pudiendo, no solo el Atleti ni todo el resto tampoco. O sea que es porque ahora hay buenos equipos y ahí ganar cuesta a todo el mundo y no solo a nosotros, a todos los equipos, ¿no? Y hay mucha competitividad, mucha igualdad, los partidos, ya veis, se deciden en un pequeño detalle, es muy difícil ser superior al equipo contrario y tampoco el equipo contrario es superior a ti muchas veces, y en un pequeño detalle, el que marca primero, cualquier cosita decide un partido, ¿no? En la igualdad que hay ahora mismo hay mucha igualdad, más que nunca, ¿no? En primera, porque antes los equipos de arriba ganaban fácil a los de abajo, ¿no? Hace años o hace pocos años, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, cuando jugaban contra los equipos de abajo, normalmente el resultado era claro, ¿no? Y ahora no.
ahora hay mucha igualdad, los equipos de abajo son buenos equipos y los de arriba los de arriba están costando ganar a los de abajo y ahí cualquiera puede ganar a cualquiera, estamos en esa liga ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal, Gaizka? Soy Rafa Beato de Radio Marca. Al hilo de esto, después del partido, bueno, hablaste eso, de la dificultad de ganar 2 partidos seguidos, de que igual el equipo no tenía potencial para ello y también del peaje de jugar con chavales, unas declaraciones que han provocado mucho revuelo. ¿Entiendes que se haya provocado y que se haya indignado mucha gente por lo que dijiste? Bueno, no sé, es que cualquier cosa que diga, al final potencial no lo estamos demostrando ni nosotros ni 17 equipos de primera división. No sé, es que es la realidad, no estamos demostrando que vamos a ganar 3 partidos seguidos o 4 partidos seguidos, no, ni nosotros ni 17 equipos. Y luego el peaje que hay que pagar, por supuesto, somos el 4.º equipo ahora mismo más joven de la liga en minutos, el equipo que con más canteranos juega de la liga, 51% de minutos jugados con canteranos, el equipo que más canteranos juega, el 4.º equipo más joven de la liga, y eso pues que a veces hace falta un poquito de paciencia. Eso es lo que he dicho y si eso ha creado revuelo, pues no lo entiendo, ¿no? Porque es la realidad, vamos, es la realidad. Gaizka, egunon, José Ángel Peña de COPE Bilbao. Como bien dices, parece que todo genera revuelo en torno a tu persona, a tus declaraciones, a tus planteamientos, pero eres un hombre de fútbol, lo has dicho muchas veces, los resultados mandan. Te lo pregunto directamente, ¿tú crees que una derrota en Valencia sería suficiente argumento como para destituirte? Bueno, voy a responder otra vez a lo que me preguntáis todas las semanas. Nosotros estamos pendientes del partido de mañana, con el optimismo de ganarlo, ya te digo, está todo muy apretado, venimos también de jugar bien y de últimamente, las últimas semanas, también de haber conseguido ganar al Betis, empatar en Getafe, bueno, el otro día perdimos contra el Celta, pero podemos volver a ganar en Valencia y estamos con ese optimismo. De lo demás no depende de mí, depende de los resultados y de que mañana podamos ganar en Valencia y estamos en ese aspecto tranquilos, ¿no? En el día a día, ¿no? Como dices, el fútbol, somos gente de fútbol que llevamos años y nos limitamos a trabajar, ¿no? Gaizka, Iván Martín, otra vez de Radio Bilbao. Quiero preguntarte por Yuri. Ha tenido 2 mareos, le tuviste que cambiar en Getafe, le tuvisteis que cambiar también el otro día frente al Celta. Por lo que parece ha tenido semana normal de entrenamiento. ¿Le vais a poder alinear mañana? ¿Va a entrar en convocatoria? No sé, ¿cómo vais a gestionar el tema Yuri? Sí, estamos todos los días un poco pendiente de él, ¿no? Tuvo el COVID y, bueno, están haciendo pruebas, todas son positivas, no tiene nada, está bien, pero, bueno, pues parece que hay alguna pequeña secuela, algún mareo de vez en cuando y hay días que está mejor, días peor. Esta semana ha vuelto a entrenar normal, ha entrenado bien y veremos si hoy cómo está y si mañana puede jugar, ¿no? En principio esperamos contar con él, ya veremos. Gaizka, Ander otra vez. El equipo contra el Celta no chutó a puerta y es verdad que genera situaciones de peligro, pero tú mismo lo has dicho, que le falta que sean un poco más claras. ¿Qué necesita el equipo para que esas ocasiones sean más claras o por dónde pasa lo que tiene que hacer el equipo para que esas situaciones sean, como digo, más claras? Gracias. Bueno, sí, chutamos el doble que el Celta, ¿no? Lo que pasa es que nos faltó efectividad, ¿no? Nos falta atinar, pero tiramos y el doble que el Celta. Lo único que, pues sí, necesitamos un poquito de efectividad en los últimos metros, ¿no? Siendo un equipo que juega tan cerca del área, el segundo en índice de presión arriba, el equipo está cerca de la portería, pero ahí nos cuesta un poco y en eso tenemos que intentar atinar, ¿no? Y luego siempre, como dices tú, cuanto más ocasiones claras tengas, y en eso sí que podemos mejorar, siempre tienes más posibilidades de hacer gol, ¿no? Intentar generar ocasiones en esos últimos metros, ocasiones más claras, ¿no? Ser un poquito más efectivos y que los rivales de vez en cuando sean algo menos efectivos en lo muy poquito que tienen también, ¿no? Bueno, Gaizka de nuevo, Paco Ruiz. Hace 5 meses, bueno, el Atleti ganó con holgura en Mestalla, ¿no? Gracias al doblete de Raúl García. Ahora el navarro ha pasado de ser la gran referencia goleadora a sufrir 3 suplencias consecutivas. ¿En qué medida ha cambiado el rol de Raúl? Bueno, tampoco es anecdótico, ¿no? Que haya estado estos días en el banquillo, 3 días, y bueno, contamos con todos. Con Raúl es un jugador importantísimo para nosotros y lo sigue siendo. Ha jugado media hora o 20 minutos en estos 3 últimos días y
podemos volver a jugar con él de principio en cualquier momento o que aporte otra vez desde el banquillo. Ahora hay partidos cada 2 días y él va a ser parte importante seguro, ¿no? En estos partidos, como lo ha sido siempre, y confiamos más total en él, ¿no? Total. Es un jugador vital para nosotros. Kaixo, Gaizka, Alberto del Mundo Deportivo. Hablabas de no enlazar 2 victorias seguidas, sobre todo está el problema de fuera, ¿no? De casa, ¿no? Algunos partidos han perdido al final por eso que decías tú, ¿no? Detalles, errores puntuales, pues, con Valladolid, con Pamplona, pero aparte de eso, ¿qué vueltita de tuerca le darías un poco a los partidos de fuera para poder conseguir otra victoria, sumar la segunda victoria fuera de casa este año? Gracias. Bueno, yo creo que nos falta crear ocasiones más claras de gol, ¿no? Fuera de casa es verdad que estamos sufriendo muy poco, defensivamente muy poco, pero están siendo partidos muy, muy igualados, pero claro, para ganarlos necesitamos crear ocasiones más claras de gol, ¿no? Gaizka, perdona que vuelva un poco a tu situación, ya sé que es complicado hablar de esto, ¿no? Y que te tendrás que morder la lengua muchas veces, pero sí quería saber si tú Pregúntame te sientes... sin problema, no te contesto con toda paciencia. Yo pregunto lo que quiero y tú respondes lo que te da la gana, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Pero no, te quería decir si te sientes respetado desde dentro del club, ¿no? Tú eres el hombre que estás al frente del equipo, pero la gente que está al frente del club, pues bueno, se reúnen, discuten en torno a tu futuro, hay ultimátums y todas estas cosas no te provoca por decirlo de alguna manera, un cabreo, decir, joder, ya está bien, ¿no? Ya basta de esto. Bueno, mira, es parte del fútbol, ¿no? Llevamos mucho tiempo como jugador, como entrenador, y es parte de lo que tenemos que saber lo que hay normalmente en este tipo de situaciones o en el fútbol, ¿no? Porque la situación es normal, estamos en una posición en la tabla en la que queremos ir hacia arriba y estamos a 1 punto del Barcelona, a 3 puntos del sexto, o sea que la situación no es mala, lo único, o puede ser mejor evidentemente, pero la situación no es alarmante ni mucho menos en este comienzo de temporada, pero es normal, ¿no? Al final estamos en un gran club, en el Atleti, y aceptamos todo, cualquier crítica, cualquier cosa, es parte del juego, parte de lo que se mueve en el fútbol, de lo que se genera y no tengo ningún problema, ¿no? Mañana pensar en ganar, como lo hacemos siempre, hemos preparado bien el partido, vamos con todo el optimismo a Valencia y nada, dentro del mes que viene hay una final de la Supercopa también, tenemos en el horizonte la final de Copa también, que no se llega todos los años a una final de Copa y bueno, el Atleti sigue su curso, ¿no? Unas veces un poco mejor, otras veces con más dificultades, pero somos optimistas, ¿no? Estamos en el Atleti, que es el club que queremos, que no sé, yo soy optimista y creo mucho en los jugadores, en los futbolistas que tenemos y en el club, en todo el mundo, ¿no? Gaizka, hablando del partido de mañana, te has referido al triunfo, al buen partido del año pasado. Hablamos, lógicamente, de otra temporada, de otro rival. ¿Por dónde es vulnerable este Valencia? Bueno, hasta ahora es un equipo que ha jugado bastante al contraataque, ¿no? Tiene jugadores rápidos arriba, se repliega bien, hace 2 líneas de 4 muy fuertes atrás y se despliega luego, ¿no? en el ataque, ¿no? Donde es vulnerable, al final, más que del equipo rival, más nosotros, ¿no? Tratar de, aparte de la presión que hacemos arriba, aparte de estar cerca de la portería contraria, ser un poquito más efectivos, ¿no? En lo que es el último pase, el último centro, el último disparo, ¿no? Porque el otro día al final de 10 veces que disparamos no atinamos entre los 3 palos. Intentar ser un poco más efectivos en eso, ¿no? Y pensar en nosotros, en ser valientes, en tratar de hacer un buen partido nosotros allí, de jugar con personalidad y luego siempre esperamos el mejor rival, el mejor Valencia, porque tiene muy buen equipo y siempre tenemos que estar más pendiente de lo que hagamos nosotros, ¿no? Más que, evidentemente, todos los equipos pueden tener algún punto débil, tratar de aprovecharlo, pero si nosotros no hacemos un buen partido mañana allí, no es un sitio fácil para ganar sin hacer un buen partido, ¿no? O sea, sabemos que dependemos de lo que hagamos nosotros. Venga, vale. Venga, Gorarte.